Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Historiar. Soy Lina Caimari y hoy vamos a hablar de cine y literatura. Más específicamente de cómo el cine del siglo XX miró al siglo XIX y cómo se inspiró en obras literarias decimonónicas para producir imágenes visuales del pasado con tecnologías del siglo XX. Vamos a hacerlo en diálogo con Nicolás Suárez. Nicolás es doctor en literatura, es guionista. Nicolás es investigador del CONICET y es además autor de un flamante libro interesantísimo titulado ¿Cómo miramos el siglo XIX? Relato y comunidad en la literatura y el cine argentinos, publicado por Eudeva. Así que, Nicolás, muchísimas gracias por acercarte a conversar con nosotros sobre tu libro. Bueno, ¿qué tal, Lila? Muchísimas gracias a vos y a todos los que hacen el podcast por la invitación. Para mí un placer estar acá y gracias también a quienes estén escuchando. Bueno, como sabés, este es un podcast que es sobre todo hecho por historiadores, para gente interesada en la historia. Y como sabés también, los historiadores estamos mucho más acostumbrados a pensar el pasado a través de libros que de películas, aunque en realidad esto está cambiando, ¿no? El cine es cada vez más una fuente y un objeto para los historiadores. Ahora, acá vos ponés en relación novelas del siglo XIX con películas del siglo XX, ¿no? Entonces, si querés, empecemos explicando un poco esta empresa tuya, esta gran investigación. ¿Por qué esta pregunta sobre el vínculo entre las novelas del siglo XIX y las películas del siglo XX es una pregunta que puede iluminar cosas sobre nuestro pasado? Bien, bueno, como imagino que muchos sabemos, quizás por la experiencia más elemental de haber conocido algunos textos de la literatura argentina del siglo XIX en la escuela, como por ejemplo Martín Fierro, Juan Moreira, en algunos casos también. La literatura argentina decimonónica fue un elemento fundante para la creación, la invención, si se quiere, de la idea de una nacionalidad argentina, ¿no? En ese sentido, de algún modo, hay como una especie de pasado común que nos unifica a todos, que estaría ubicado en el siglo XIX, por más que no hayamos vivido esas experiencias o ni siquiera nuestros familiares directos, porque muchos somos hijos de inmigrantes, hayan tenido esa experiencia. Se forjó una idea de identidad nacional en buena medida basada en estas imágenes, estos espacios, estos personajes, estos relatos del siglo XIX. Entonces, por un lado, eso me interesaba y a la vez, pensando ya en el cine y en el siglo XX, la idea fue ver, bueno, cómo eso se manifestó, se adaptó, se plasmó en un contexto diferente, con una tecnología diferente, con una forma diferente de contar relatos, y de qué maneras esa función unificadora, aglutinadora que tenía buena parte de la literatura, mayormente romántica del siglo XIX, se trasladó al cine y qué se mantuvo, qué se perdió, qué se cambió en ese pasaje. Ok. Ahora, el libro está organizado en una serie de sagas, ¿no es cierto?, en torno a ciertas novelas, ¿no?, o ciertos personajes de la ficción del siglo XIX, ¿no? Amalia de Mármol, la gauchesca, los personajes principales, ¿no?, de la gauchesca, y de la mano de ellos vamos recorriendo el siglo XX tal como aparecieron en el cine, ¿no? Y vamos atravesando el siglo XX. Y vos hacés a lo largo de ese camino una reposición, digamos, muy detallada de los contextos de sentido, ¿no?, en los que van funcionando, ¿no?,
que evocan estas historias, ¿no es cierto?, del siglo XIX, que evocan, ¿no?, a los espectadores del siglo XX. Es un poco también la pregunta que vas recorriendo, ¿no? ¿Qué evocan en los años del centenario? ¿Qué evocan en los años 30? ¿Qué evocan en el peronismo? ¿Qué evocan en los 70 radicalizados? ¿No? Entonces, un poco es, ¿qué le va diciendo el siglo XIX al siglo XX, ¿no?, a medida que avanzan ese siglo, que avanzan las tecnologías del cine también, que van cambiando las audiencias y demás? Entonces, si te parece, para ir un poco adentrándonos en tu empresa, te propongo que vayamos recorriendo algunas estaciones y tratando de ver cuáles son los elementos más potentes que vos encontraste. Entonces, la saga empieza con Amalia, ¿no? Amalia, la novela de Mármol, clásica, que describe la oposición entre unitarios y federales. ¿Cómo toma el cine esta historia y por qué es un hito importante para vos? Bien, bueno, una pequeña aclaración sobre esto que vos comentabas. Los textos que a mí me interesó recortar fueron aquellos que fueron llevados al cine por lo menos más de una vez. Es decir, que como vos comentabas, esto me permitió ir viendo de qué manera un mismo texto fue leído por el cine en distintos, vamos a decir así, contextos históricos del siglo XX, ¿no? Y ahí aparecen todos esos momentos que vos decías que de manera nada casual son momentos que concentraron muchas de estas películas, ¿no? Lo que vos decías, el centenario, la década del 30, el peronismo clásico, los 70. Yendo a la pregunta por Amalia, Amalia tiene en la historiografía del cine argentino un lugar particular, si se quiere fundante, porque se suele decir que fue el primer largometraje de la historia del cine nacional. Por más que no sea estrictamente cierto, pero bueno, es un punto de partida interesante, me parece, porque también se suele decir algo parecido de la novela de José Mármol, Amalia, por más que no sea estrictamente así, ¿no? Pero bueno, ese lugar fundante se le dio al texto de Mármol y a la adaptación, la primera versión cinematográfica de Amalia que se hizo, que es del año 1914, una película, por supuesto, muda, ¿no? En parte, este lugar que se le suele asignar a Amalia en la historia cultural argentina, creo que tiene que ver o se puede relacionar con un fenómeno latinoamericano, si se quiere, que está vinculado con lo que Doris Sommer llamó las ficciones fundacionales, ¿no? Es decir, como vos decías, en este caso una historia de amores encontrados entre un unitario y una joven de una familia federal. Estas ficciones fundacionales de América Latina lo que cuentan son historias melodramáticas de amor entre personajes enfrentados, ya sea por cuestiones de clase, por cuestiones políticas, y según la tesis de Doris Sommer, esos conflictos políticos, económicos, sociales, se resuelven simbólicamente a través de las uniones amorosas que narran estos relatos, ¿no? El caso de Amalia es particular porque, a diferencia de otras, se suele decir que no dio en la literatura, no dio lugar en la literatura a secuelas, ¿no? Como puede pasar, por ejemplo, con el caso de María de Jorge Isaacs en Colombia, que inspiró numerosas telenovelas, películas, etc. Sin embargo, lo que yo encontré buceando un poco en los archivos tiene mucho de investigación en la prensa, ¿no? Este trabajo, porque hay películas que se perdieron porque no se pudieron conservar por el estado precario de conservación de los archivos que conocemos como es en general en América Latina y en particular en el caso del cine, que son más costosos de mantener. Entonces, en muchos casos yo tuve que ir reponiendo las lecturas de estas películas y a partir de esas críticas, reseñas, comentarios, publicidades, bueno, reconstruirlas. Por suerte, en el caso de Amalia está la versión esta de 1914. Y bueno, es un caso particular, tanto el de 1914 como la Amalia de 1936.
porque se les dio nuevamente esa suerte de lugar fundante, en un caso por ser la primera película, digamos, de envergadura en la historia del cine argentino, la de 1914, la de 1936 fue una película que apareció digamos, unos años después de la emergencia del cine sonoro, pero había un nuevo sistema de grabación de sonido que se promocionaba con esa película. Y yendo a los contextos, bueno, en el caso de 1914 es el contexto del post-centenario, y en 1936, curiosamente, la película coincidió con el momento en el que se celebraba el 4º centenario de la fundación de Buenos Aires, ¿no? Entonces, hay algo en torno a Amalia y sus contextos de recepción en el cine que se puede vincular con la celebración de los cumpleaños de la ciudad, ¿no? Un poco para tomar la expresión de Adrián Gorelick. La versión de 1914 es bastante curioso el contexto en el que se estrena, porque, digamos, bueno, uno cuando se enfrenta con esos primeros años del cine, tiene que tener en cuenta que no era lo que hoy conocemos, ¿no? Digamos, no estaba tan claro que fuera un fenómeno comercial con el potencial que obviamente después supimos que tuvo. En muchos casos estaba más vinculado a un divertimento casi de feria, como ir a ver una nueva tecnología. Y en este caso, curiosamente, lo que ocurrió es que en realidad era parte de una empresa de beneficencia, impulsada por un grupo de señoras, dirigido por Angiolina Astengo de Mitre, que por supuesto estaba vinculada a la familia Mitre, con el objetivo de recaudar fondos para construir una escuela para niñas, ¿no? Y se hizo un estreno, en el Teatro Colón. Digamos, cobraron una entrada muy cara y asistió gente de la élite, pero no solo asistieron como espectadores, sino que también eran los que actuaban en esa película, ¿no? Por ejemplo, uno de los extras de esa película era Alejandro Bustillo. Entonces era una élite que de algún modo... ¿Quién era Alejandro Bustillo? Aclaremos. Bueno, claro, digamos, arquitecto, creador de, por ejemplo, el Hotel Provincial de Mar del Plata. ¿No es cierto? Digamos, muchas obras vinculadas con el modernismo arquitectónico de las primeras décadas del siglo XX. Digamos, lo digo simplemente como un ejemplo de el tipo de personajes, actores, agentes que estaban involucrados. El tipo de empresa que era esa película. ¿No? Y de algún modo una élite un poco celebrándose a sí misma, ¿no? Que es lo que ocurrió en el centenario, ¿no? Pensando en ese espíritu del centenario, como lo llamaba Romero. Y después, entonces, hay 2 versiones de Amalia. Y después, en realidad, el resto de la saga, digamos, buena parte de lo que sigue después, refiere a temas y a personajes que son muy contrastantes, ¿no? Muy distintos. En realidad, después de Amalia, de esos temas que son más bien románticos y melodramáticos, etc., entramos en sagas de temáticas gauchescas que transcurren en la Pampa, que no tienen que ver con la ciudad, como decía, ni con la aristocracia, sino más bien con otros paisajes, y entran entonces otros desafíos, ¿no? Entonces, por ejemplo, entramos en la saga que vos llamás Nobleza Gaucha. ¿Querés contarnos un poco cuál es el origen y cuáles son los desafíos que aparecen en esa otra empresa? Bien, sí, claro. De algún modo, Amalia y Nobleza Gaucha me permitieron organizar todo ese mapa de las relaciones entre la literatura argentina y el cine en las primeras décadas del siglo XX, porque las dos fueron películas fundantes, como decías vos, de diversas tradiciones culturales, ¿no? En un caso, Amalia, de 1914, inaugura toda esta serie que yo llamo liberal romántica, y por el otro lado, Nobleza Gaucha es una película de 1915
que así como Amalia se dice que fue el primer largometraje nacional, bueno, de Nobleza Gaucha se dice que fue el primer blockbuster del cine argentino, ¿no? Es decir, el primer gran éxito de la historia del cine nacional, porque tuvo efectivamente un éxito de taquilla fenomenal. ¿Por qué? Digamos, recupera o retoma un arquetipo, un modelo de conducta muy distinto del de Amalia, que podríamos decir que era, bueno, la mujer romántica, el modelo de Amalia. En el caso de Nobleza Gaucha, entronca con una tradición que ya estaba bastante arraigada y podríamos decir exitosa, al menos en términos de público, en la historia cultural argentina, que es la historia del criollismo, ¿no? Es decir, digamos, para decirlo rápidamente, la creación de un sentimiento de pertenencia común en torno a la figura del gaucho. Ahí en esa serie, si vamos a la literatura, tienen un lugar fundamental, textos como Martín Fierro de José Hernández y el Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez, y entonces Nobleza Gaucha retoma toda esa tradición que había sido muy importante para los procesos de asimilación cultural de los inmigrantes, y no solo de los inmigrantes, sino también de sectores del campo y de las ciudades que encontraron un sentimiento de pertenencia común en estas historias. Y el cine retoma eso. Uno puede decir, bueno, claramente es algo que estaba a la mano. Digamos, se sabía que eran textos exitosos, y esto pasó no solo en la Argentina, sino también en muchos otros lugares del mundo. Bueno, el cine para contar historias recurre a lo conocido, se apoya en el éxito de ciertos personajes, ciertas historias. Y Nobleza Gaucha retoma eso, digamos, de un modo casi accidental, porque no es que fue pensada como una adaptación, al menos literalmente, de un determinado texto, sino que una vez filmada la película, a José González Castillo se le ocurre, dramaturgo, letrista de tango también, se le ocurre añadirle a la película intertítulos tomados de fragmentos de textos como el Martín Fierro, el Fausto Criollo, fundamentalmente esos dos, ¿no? Y de algún modo la idea que yo elaboré a partir del análisis de esta película es que lo que hace en cierta forma es tomar un paisaje que ya era conocido en la iconografía, en la prensa, en la literatura, que es el paisaje de la Pampa, y a través de la tecnología del cine modernizarlo o, en otras palabras, ponerlo en movimiento. Es decir, esas imágenes estáticas que los espectadores podían tener, los espectadores urbanos, ¿no? Podían tener de la Pampa a través de ilustraciones o incluso fotografías, con el cine se ponen en movimiento. ¿Ese es un procedimiento consciente, digamos, es un paso que se da conscientemente? ¿En qué momento las cámaras, ¿no?, de este cine que empieza siendo tan fijo, tan parecido al teatro, en realidad a la filmación del teatro, empiezan a moverse para mostrar la Pampa? Claro, si uno compara, por ejemplo, a Amalia con Nobleza Gaucha, la técnica cinematográfica que tiene Amalia es una técnica, como vos decís, absolutamente teatral, ¿no? Claro. Básicamente de lo que se trataba era de poner la cámara fija en una determinada locación y reproducir lo que se veía. Teatro, sí. Claro, como si fuera un teatro filmado, ¿no? Exactamente. En cambio, en Nobleza Gaucha, los realizadores de esta película eran fotógrafos que ya tenían un cierto conocimiento de las técnicas del cine, del montaje cinematográfico, de la obra de Griffith, que fue de algún modo el fundador del montaje clásico en el cine norteamericano, y eso les permitió dinamizar el modo de retratar ese paisaje tan icónico, tan conocido para muchos espectadores, ¿no? Y modernizarlo no solo desde la imagen, digamos, desde el registro, sino también desde la imagen, porque el tipo de paisaje que aparece ahí ya es el de una Pampa modernizada, atravesada por no solo los medios de comunicación modernos, sino también los medios de transporte, como el tranvía, el automóvil, el tren desde ya. Claro.
Claro. Nicolás, vos en todas este gran recorrido que haces de las apropiaciones del cine, ¿no? Que el cine hace de la literatura gauchesca, te detenés largamente en un personaje, Juan Moreira, ¿no? A ver, contanos por qué Juan Moreira es un personaje tan rendidor, por qué hubo tantas películas sobre Juan Moreira, y si querés contar un poquito algunos de los efectos de esas transposiciones. Uh-huh. Sí, efectivamente, Moreira es un personaje clave en la estructura del libro, en buena medida porque es un personaje clave en la historia cultural argentina. Digamos, para poner a todo el mundo en contexto, la novela que Eduardo Gutiérrez publica como forma de folletín en el año 1879, 1880, está inspirada en un caso real, que es la historia de Juan Moreira, un bandido rural que arma o traza un recorrido que después va a reiterarse infinitamente en muchos folletines populares a lo largo de finales del siglo XIX, que es la historia del gaucho que por algún motivo se desgracia, es decir, sometido a la persecución del Estado, que estaba buscando incorporar nuevas tierras y que avanzaba sobre lo que se llamó el desierto. Este gaucho es usado como mano de obra para ir a combatir y sufre esa persecución y por algún motivo se rebela digamos, digo por algún motivo porque va variando según cada historia, pero bueno, Moreira de algún modo es arquetípico de ese tipo de relato, de esa construcción, que se puede emparentar por supuesto también con la de Martín Fierro, que es incluso anterior, pero Moreira funda de algún modo la novela popular moderna en la literatura argentina, ¿no? Entonces, el cine rápidamente capta eso. Hay un cortometraje de 1910 que lamentablemente no tenemos rastros fílmicos de eso, pero sí a partir de avisos en la prensa uno puede ir reconstruyendo, casi diría también que imaginando, no sé si algún historiador se ofenderá por esto. No. Pero bueno, digamos, cuando no hay una fuente concreta, creo que... Hay conjetura. Hay conjetura, exacto. Entonces, a partir de elementos y comparaciones, yo traté de reconstruir qué pudo haber sido de esa película, que casualmente se estrenó en la semana de mayo de 1910, es decir, en plena euforia por la celebración del centenario, que fue un contexto muy, muy violento también, y entonces me pareció que no era para nada casual esa aparición en ese momento en el que la violencia popular se estaba legitimando de algún modo también, ¿no? Y eso se reitera en las diferentes apariciones de Moreira a lo largo del siglo XX de distintas maneras. Un poco la configuración que yo encontré es que cada vez que Moreira aparece en el cine es porque hay una idea y un uso particular de la violencia, un uso particular de la idea de fiesta, es decir, siempre está vinculado a algún tipo de celebración. Por ejemplo, en 1948, cuando aparece el Moreira de Mowgli Bart, aparece en la época de los carnavales, ¿no? En febrero, y se sabe, digamos, esto lo reconstruye Adolfo Prieto en su libro sobre el criollismo, la importancia que tenía el disfraz de Moreira en carnaval, ¿no? Vinculado con toda esta cuestión del moreirismo o la idea de hacerse el Moreira, ¿no? Digamos, esos atributos de guapesa que los sectores populares tomaban casi como una forma de juego, pero que también era una provocación y por supuesto intimidaba a algunos sectores. Y esta serie va como increyendo, ¿no? Y tiene un clímax
final en el 73, ¿verdad? Con el Moreira Absolutamente. de Leonardo Fabio. ¿Por qué no nos contás Sí. 2 palabras y hacemos una pausa? Sí, claro, ¿no? Digamos, hay varias estaciones, hay una en el año 23, otra película en el 36, la que mencionábamos de Moria Barth en el 48, y en el 73 es como que se llega, en mi opinión, y como decís vos, a una suerte de clímax de violencia, por supuesto, y también realmente es una obra increíble, el Moreira de Leonardo Fabio, una obra que fue en su momento muy, muy, muy popular, una película que la vio todo el mundo y que se estrenó nuevamente en la semana de mayo, precediendo a la asunción de Cámpora. Es decir, hay una idea ahí en relación con la política, por supuesto la presencia de montoneros en la escena cultural y política argentina de esos años, y bueno, los distintos mecanismos de legitimación de la violencia política, ¿no? Entonces, Juan Moreira, que además de todo esto que yo había contado en relación con la novela de Gutiérrez, es un personaje que fue usado por las distintas fuerzas políticas del siglo XIX como fuerza de choque, como puntero político. Reaparece en el caso del Moreira de Fabio en el contexto efervescente de los 70, donde nuevamente estaba muy, muy en discusión la cuestión de la violencia política, los medios legítimos de la violencia. Y vos contás escenas del estreno, ¿no? En el cine es de una intensidad esa recepción que es increíble, ¿verdad? Sí, absolutamente. Eso es algo que me interesa mucho a mí y que se está haciendo cada vez más en los estudios sobre cine en general y acá en Argentina, que tiene que ver con digamos, estudiar el cine no solo a partir de las películas en sí, para decirlo muy rápidamente, un análisis semántico o semiótico, sino también el acto de ir al cine, ¿no? Lo que significaba ir al cine, qué tipo de pasiones, de encuentros movilizaba eso, ¿no? Que bueno, hoy digamos, creo que vamos a coincidir que se está perdiendo cada vez más, aparecen otras cuestiones como las plataformas, etcétera, que generan otros tipos de experiencias colectivas a la hora de ver una película. Y sí, efectivamente fue un momento, por ejemplo, Cámpora fue a ver la película, está el registro en los diarios, las fotos de Fabio y Cámpora, la gente que gritaba en los cines. Es algo que hoy quizás ya nos parece un poco lejano. Esotérico, sí. Sí, pero quizás pasa, no sé, con Harry Potter, Claro. con alguna película así, pero no algo que pudiera movilizar pasiones incluso hasta violentas en algunos casos, ¿no? En la función. Bueno, perfecto. Hacemos una brevísima pausa y volvemos con la saga del cine y la literatura del siglo XIX. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, seguimos acá conversando con Nicolás Suárez sobre cine y literatura. Uno de los temas que aparece en tu reconstrucción son, bueno, los cambios técnicos, ¿no? del cine. Uno de ellos es importante, es la sonorización y de qué manera eso incide, ¿no? En cómo se relatan estas tramas decimonónicas. Y una figura que aparece ahí como muy importante es Homero Mansi. ¿Querés contar un poco cómo es este problema, esta cuestión y por qué Mansi es tan importante? Sí, claro. Digamos, estas películas
que se repiten, o estas historias que se repiten a lo largo del siglo XX, van asumiendo nuevas formas, no solo en relación con los contextos histórico-políticos que las rodean, sino también en relación con el propio desarrollo de la técnica cinematográfica. Un ejemplo puede ser la emergencia del color, fundamental en el caso del Moreira que hablábamos recién de Fabio, la cuestión de la sangre es un y todo Moreira eso. en color, claro. que es marrón, ¿no? Es marrón, tiene el color de la rojizo. tierra y tiene mucho rojo, mucha sangre, y el marrón, por supuesto, del cuero, la tierra. En el caso de Mansi es fundamental la emergencia del sonido. En la década del 30, Mansi había hecho primero una carrera como letrista de tangos, era también crítico cinematográfico, y de a poco se fue metiendo en el negocio del cine desde adentro, primero como guionista de una versión de Nobleza Gaucha del año 1937, que es una adaptación bastante libre de la película que comentábamos de 1915, pero a mí lo que me interesó sobre todo de la figura de Mansi es cómo con su trabajo y su reelaboración del criollismo literario y cinematográfico, lo que hizo fue una suerte de ampliación del paisaje criollista en el cine nacional, y tomo la idea de paisaje no solo en el sentido visual, es decir, cómo Mansi a través de sus películas lleva el criollismo a distintos lugares del territorio argentino, de algún modo lo federaliza, sino también el paisaje sonoro. Es decir, qué tipo de sonidos, qué tipo de músicas utiliza el cine en esos años, porque obviamente con la emergencia del cine sonoro, la música fue una herramienta fundamental para la difusión y la popularización del cine, porque para los espectadores era un modo de ver a esas estrellas que conocían solamente por lo que escuchaban o quizás por alguna imagen que podían ver en las revistas, en los diarios. De repente los pueden ver en movimiento en el cine. Entonces el cine captó mucho de todo eso y apoyándose en una suerte de auge de la música folclórica que hubo en esos años, Mansi toma eso y lo pone en imágenes cinematográficas también, ¿no? Y fue un guionista muy prolífico de muchos éxitos de fines de los años 30 y sobre todo de comienzos de los años 40, por ejemplo, La Guerra Gaucha, Claro. que tomando una serie de relatos de Lugones de 1904, Mansi crea una película, algo, digamos, que si uno lee esos cuentos de Lugones, parece imposible. Decís, ¿cómo se adapta esto con ese lenguaje tan engolado que tiene Lugones? Y sin embargo, lograron armar una película, pusieron como protagonista a Enrique Muiño, que casualmente había hecho de Juan Moreira en este cortometraje de 1910 que comentábamos antes, y era una figura muy asociada con el criollismo, y lo vincularon con la música norteña, por supuesto por la relación con los gauchos de Güemes que aparecen en los relatos de Lugones, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo la música popular, ya sea el tango o la milonga, es retomada por el cine y unida con estrellas tanto de la música como de la propia imagen cinematográfica, genera un fenómeno que tuvo mucha repercusión, ¿no? en esos interesantísimo años. Mansi, además, cómo piensa, ¿no? Cómo entiende estas articulaciones, y uno no está por ahí tan acostumbrado a pensarlo a Mansi en esa función, sino más bien por ahí asociado al tango, etc. Claro, sí. Es una figura muy interesante. Bien. Hay también una saga tardía, uno diría, de Martín Fierro, que además encuentra versiones muy contrapuestas, ¿no? Que hay dos figuras ahí que vos mostrás. Una es Leopoldo Torre Nilsson, otra es Fernando Solanas, es decir, de los años 60-70 estamos hablando. Contanos un poco cómo aparece Martín Fierro en tu saga.
Sí, como decías, es curioso el caso de Martín Fierro porque aparece con fuerza tardíamente en el cine. Hay una película de comienzos de los años 20. Sin embargo, lo que se dice que ocurrió es que hubo un conflicto legal por los derechos del uso de la obra y durante los años 30, los 40, incluso los 50, diferentes directores intentaron adaptar el Martín Fierro y no pudieron, ya sea se suele decir que por este conflicto legal, pero bueno, como sea, no sucedió. Y recién fue en el año 68, Torre Nilsson, el primero que después de muchas décadas logró llevar el Martín Fierro a la pantalla con la figura de Alfredo Alcón. Que es digamos, un rostro que uno no asociaría, ¿no? A la gauchesca. Absolutamente, uno diría que está como miscast, ¿no? Sí. Que no es una buena elección de casting. Sin embargo, esos fenómenos ocurren, ¿no? Por ejemplo, bueno, Rodolfo Bebán fue elegido por Fabio para Juan Moreira. Con sus ojos azules. Claro, sí. ¿No? De ojos azules, no es la imagen del gaucho moreno que uno puede tener en la cabeza, y sin embargo tuvo un éxito espectacular, apoyado en parte en la popularidad que tenía Bebán como actor de telenovelas, ¿no? En este caso, en el de Martín Fierro de Torre Nilsson, Alcón, un tipo que, bueno, como una figura mucho más fina, no tan esperable para un gaucho, asociado con obras de teatro de Shakespeare, con un cine más independiente, autoral, como era el de los primeros años de Torre Nilsson. Sin embargo, es elegido por él para protagonizar esta película, que es también una apuesta que hace Torre Nilsson por un cine más popular que el que venía haciendo en ese momento. Y es también Torre Nilsson el primero que vuelve a esa tradición del cine criollista después de muchos años en los que había sido olvidada, fundamentalmente porque se la vinculó demasiado con el peronismo, con los usos peronistas de la figura del gaucho. Sin embargo, Torre Nilsson retoma toda esta imaginería en un contexto, digamos, políticamente turbulento, como era a finales de los años 60, con la dictadura de Onganía. Tuvo el apoyo explícito de esa dictadura, quiero decir, del gobierno militar, y hizo esta película que fue en su momento la más vista en la historia del cine argentino, con música de Ariel Ramírez, un compositor que en esos años era muy conocido también por haber sido el que creó la famosa Misa Criolla, claro, ¿no? Claro. Entonces, sí, y del nuevo folclore, ¿no? Que también era furor en esos años. Sí. Claro, ¿no? Un nuevo auge de la música folclórica que emerge en esos años, en algunos casos ya un poco más politizada, ¿no? También la novedad que introduce Torre Nilsson en su versión de Fierro es hacerla en colores, ¿no? Esto le valió una crítica de Borges que decía Torre Nilsson es un chambón porque hizo Martín Fierro en colores cuando todo el mundo sabe que es un libro gris en blanco y negro, decía. Sensacional ese comentario de Borges. Cuando es tan claramente gris, ¿a quién se le ocurre hacer una película en colores? Claro, a lo que Borges apuntaba es, bueno, Martín Fierro no es un libro que tenga color local. Claro. Digamos, es un libro, o por lo menos la primera parte, ¿no? Es un libro en el que un gaucho habla en primera persona y no tiene necesidad de folclorizar lo que su vida y lo que le pasa. En cambio, Torre Nilsson lo que hace es, bueno, una versión folclórica, ¿no? Aprovechando también el auge de la música folclórica en ese momento. Claro. Es una película que también tuvo muchos espectadores porque a los chicos en la escuela los llevaban de excursión a ver Martín Fierro. El Fierro de Torre Nilsson. Y de algún modo se constituyó como una suerte de versión canónica oficial
una lectura a la Lugones de el Martín Fierro. Ajá. Y cuando digo a la Lugones me refiero, bueno, al proceso de canonización del Martín Fierro que, Claro. entre otros, inició Lugones a Claro. comienzos del siglo XX, como si Claro. fuera una suerte de modelo arquetípico Es de la decir, una nacionalidad. visión cinematográfica apta para los escolares, digamos, Claro, para llevar ¿no? a los niños de la escuela a ver esa versión del Una Martín visión Fierro. acartonada que tiene que ver con cierta lectura escolar Claro. del Martín Fierro, como si Martín Fierro fuera un modelo de conducta comparable a lo que podría ser Homero y la Ilíada Claro. para los antiguos griegos, o la historia del Cid Claro. en el caso de De España. España. Por supuesto, eso fue muy cuestionado, porque Martín Fierro era un gaucho borracho, pendenciero, racista, o sea, asesino, las tenía todas. Y entonces eso empezó a generar reacciones, tanto en la prensa como en el propio mundo del cine, en un momento en el que la figura del gaucho estaba en el centro de las discusiones culturales y políticas, ¿no? Era un emblema por el cual se consideraba que valía la pena luchar. Ujú. Y que no había que entregárselo fácilmente al adversario. Entonces aparecen usos más conservadores, más vinculados, si se quiere, a los sectores militares, como podían ser estos usos escolares del Martín Fierro. Y por supuesto aparecen también otros, si se quiere, de izquierda, como es la lectura que hace Pino Solanas en su película Los hijos de Fierro, ¿no? Ujú. Que es como la contraparte, la antítesis total. Absoluta, ¿no? Sí, y es una respuesta explícita que él hace al Martín Fierro de Torre Nilsson. Solanas tenía la idea de estrenar su película en el año 72 por el centenario de la publicación de la primera parte del texto de José Hernández. No llegó a hacerlo, se encontró con un contexto muy difícil para la producción cinematográfica. Y ya después, cuando viene la dictadura, Solanas sigue clandestinamente avanzando con su proyecto, lo termina desde el exilio en Francia, y lo que él hizo en su película es una lectura muy potente, alegórica del Martín Fierro, en la que compara la vuelta de Fierro cuando vuelve en la segunda parte con el regreso de Perón cuando vuelve en el 73, luego de 18 años de proscripción y de exilio, ¿no? Entonces, la ida sería para Solanas el exilio y la vuelta el regreso de Perón. Y sus hijos y los hijos de Fierro son diferentes personajes que enarbolan diferentes banderas de la lucha política en los 70. Lo que dice Solanas es que no podía terminar la película porque le desaparecían a los protagonistas, ¿no? Por ejemplo, el famoso fusilado que vive de Operación Masacre de Walsh, Troxler, aparece como uno de los actores, los hijos de Fierro de Solanas, ¿no? Sí, bueno. Impresionante creo la diversidad de apropiaciones, ¿no? que permite esto, y la intensidad de algunas de ellas, las de los 60 y los 70 sobre todo, ¿no? Son las más impresionantes. A ver, vos decís este gran ciclo de relatos comunes, decimonónicos, pasados al cine del siglo XX, tiene un ocaso, tiene un fin que podemos vislumbrar más o menos a fines de los años 70. Ya en los 80 estamos en otro mundo, estamos en el mundo María Luisa Bemberg, ya las visiones del siglo XIX son distintas. Contanos un poco cómo ves y por qué motivos te parece que este ciclo se termina. Bien, bueno, claro, el caso de Juan Moreira de Fabio, ¿no? Que digamos, se estrenó en mayo del 73 y un mes después fueron los famosos acontecimientos de Ezeiza, ¿no? Cuando vuelve Perón y Fabio estaba ahí presente. Y el caso del
la lectura de Martín Fierro de Solanas, me parece que marcan ya un momento en el que estas películas llegan a un grado altísimo de violencia, ¿no? Y la violencia ya no aparece solo como algo representado en las películas, sino algo también digamos, del orden de la representación y cómo eso es tomado en los contextos en los que aparecen. Entonces, para mí eso señala como una suerte de clímax de violencia, a partir del cual esas películas y esas historias que ya habían sido usadas, como decías vos, ¿no? De tantas formas distintas, veces, para usos tan diversos, se agotan, ¿no? Digamos, esas películas que habían sido usadas para justificar en muchos casos la violencia, bueno, pierden de algún modo su potencial de apropiación política. Como si fuesen imágenes que se gastaron. Claro. Y ya en los 80, a la salida de la dictadura, sucede otra cosa diferente, que es, bueno, empiezan a aparecer otro tipo de imágenes del siglo XIX, ya no estas historias en muchos casos protagonizadas por grandes hombres, ya no historias masculinas, sino, por ejemplo, el caso de Camila de María Luisa Bemberg, una película súper popular del año 1984, que fue candidata argentina para el Oscar, en la que ella hace una lectura del terror rosista, una lectura alegórica, comparándola con, bueno, el terror de la dictadura que acababa de terminar, ¿no? Y ya es otro tono más melodramático, más, si se quiere, emparentado con aquella saga de las versiones de Amalia, que había quedado olvidada hacia mediados de la década del 30, porque en cierta forma se impuso la tradición criollista. Bueno, aparecen otro tipo de relatos que yo llamo como las historias mínimas del siglo XIX. Ya no son estos grandes relatos que intentan explicar la nacionalidad argentina, sino historias más puntuales, menos ambiciosas, si se quiere, y mucho más femeninas, que se vinculan con otro tipo de imágenes del siglo XIX. Sí, otra sensibilidad. Y algo que también decís que me parece muy interesante es las audiencias post-dictadura militar estaban más interesadas en historias del pasado reciente que en historias del siglo XIX, ¿verdad? Claro, totalmente. Ya el pasado del siglo XIX queda como una cosa mucho más lejana y el pasado que era necesario discutir o que se sentía que había que discutir era el pasado reciente, la experiencia de la dictadura, ¿no? De algún modo, Camila de Bemberg es como una suerte de bisagra que marca esa especie de relevo que tiene que ver con... Que abre también caminos para lo que se llamó el cine de la postdictadura, ¿no? Bueno, fantástico. Muchísimas gracias, Nicolás, por esta charla. Y bueno, gracias a ustedes por estar ahí. Hasta la próxima semana con un nuevo episodio de Historiar. Chao, hasta la próxima.